Nos abrazó, nos llena de calor, nos abre el mundo y el mar se calma. Nos envolvió como una avalancha, un estruendo. No estamos solos. Oh, oh, oh. Y llévame bajo tus alas, no nos va a pasar. Enciendes en mí una llama que nunca se va a apagar. Nos llena de calor, nos abre el mundo y el mar se calma. Nos envolvió como una avalancha, un estruendo. No estamos solos, no estamos solos, no estamos solos, no estamos solos, no estamos solos. Y llévame bajo tus alas, nada nos va a pasar. Enciendes en mí una llama que nunca se va a apagar. Y llévame bajo tus alas, nada nos va a pasar. Enciendes en mí una llama que nunca se va a apagar. Como una avalancha, como un estruendo, 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 como una avalancha. ¿Qué tal, queridos hermanos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Es una alegría nuevamente conectarnos en esta mañana y les damos gracias a Dios por la posibilidad de estar juntos, aunque sea por este medio. Pronto, si Dios quiere, nos podremos ver y estar más cara a cara. Queridos hermanos, queremos comenzar esta reunión con una oración, así que los invito a que me acompañen en una oración y comenzamos a poner desde el principio todo en las manos de Dios.
Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por este día, te damos gracias porque, Señor, podemos compartir, aunque sea a la distancia, con cada uno de tus hijos, tu palabra, alabanzas y testimonios que exalten tu nombre. Señor, queremos ponerte a ti en primer lugar. Queremos que seas tú el centro de esta reunión desde el principio hasta el fin. Háblanos, Señor, y queremos escuchar tu voz. Padre, gracias por la oportunidad que tenemos y la libertad que tenemos en nuestro país de poder compartir el Evangelio y abrir tu palabra. Señor, acompáñanos de principio a fin. En el nombre de Jesús. Amén. Y en esta oportunidad, en este momento, vamos a escuchar un testimonio. Y como hemos ya escuchado varias veces, es una alegría para nosotros, para la iglesia, conocer más profundamente a todos los hermanos cómo conocieron a Jesús, cómo fue ese encuentro personal con el Salvador. Y en esta mañana tenemos el testimonio de Gabriela. Así que queremos escucharte, Gabriela. Gracias por poder compartir este tiempo y estemos atentos entonces para escuchar lo que Dios hizo en tu vida. Adelante, Gabriela. Hola, soy Gabriela, la esposa de Cristian, mamá de Juliana, de Agustina y de Lucas, y quería contarles cómo conocí a Jesús, mi Salvador personal. Yo no nací en una familia cristiana, sino que crecí en una familia católica. En mi adolescencia conocí a Cristian, nos pusimos de novios, después nos casamos y tuvimos a Juliana, a Agustina. Luego de unos años, nuestro matrimonio no empezó a funcionar demasiado bien y cada uno vivía como mejor le parecía. Fue allí que siempre una familia amiga nuestra, que era cristiana, nos invitaba a la iglesia, nos invitaba a diferentes eventos y nosotros nunca accedimos. Hasta que un día nos habían invitado a un evento para chicos. Yo llevé a Juliana y Agustina, las chicas, y fue en ese momento que Julie, en la predicación del Evangelio, acepta a Cristo como su Salvador personal. Fue allí que el Evangelio entra a nuestra familia. En unos meses, Cristian, con esta misma familia, decide venir a Monte a un campamento, a descansar. En ese momento, Cristian recibe a Cristo como su Salvador personal, regresa a Mendoza, me predica el Evangelio a mí y yo acepto a Cristo. Y el día 31 de enero del 2003 acepto a Cristo como mi Salvador personal. Luego nos invitaron a un campamento y vinimos a San Miguel del Monte como familia. En ese momento del campamento realmente necesité conocer más a mi Salvador. Y Cristian había tenido el mismo sentimiento y fue así que decidimos volver a Mendoza, renunciar a nuestros trabajos y venir a estudiar su palabra. El 1 de marzo ya estábamos viviendo acá en San Miguel del Monte para poder estudiar su palabra. Fueron años hermosos, pero también difíciles, de cambiar un montón de aspectos de nuestra vida, de confrontación, de aprender más del Señor, de saber qué es lo que Él quiere, de estudiar su palabra. Pero bueno, lo más importante es que siempre el Señor nos sostuvo, siempre el Señor nos proveyó, siempre el Señor nos guió a realmente caminar en sus caminos. Y bueno, uno de los primeros versículos que me aprendí en ese momento y que realmente recuerdo cada día y me aferro cada día más es al Salmo 23 y quería compartírselos.
Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Espero que estas promesas se puedan aferrar tanto a ellas como lo pude hacer yo. Muchas gracias, Gabriela, por tu testimonio, y es una alegría poder conocer lo que Jesucristo hizo en tu vida. Inspira cada vez que escuchamos testimonio de hermanos y hermanas de cómo tuvieron un encuentro personal con Jesús. Y esto también es como Dios habla a tu vida también, para que puedas conocerlo en forma personal. Y ahora tenemos una gran oportunidad de conocer lo que Dios está haciendo en Las Delicias, en el norte argentino. A través de nuestro hermano Vilte vamos a poder escuchar y ver lo que Dios está haciendo en ese lugar, en este tiempo tan particular que todos estamos viviendo por la pandemia. Así que escuchemos ahora este informe de Las Delicias. Adelante. Hola, querida iglesia, mi nombre es Carlos Vilte, ya me conocen, estoy en Las Delicias, sirviendo al Señor junto a mi familia, mi esposa Silvia, Sheila y Uciel. La verdad que nos sentimos animados y acompañados por algunos hermanos jóvenes que están junto a nosotros, entre ellos Emanuel Durán, un egresado en 2019 que es de la Unión, nos está acompañando este año. Dos matrimonios, Araceli y Marquitos Heredia, Ivana y Eduardo, que también ya tuvieron su bebé hace unos días, unas semanas. Ellos nos están acompañando este año, y algunos egresados que ya están, como decía antes, se fueron a sus casas. Aquellos que estuvieron, como Xiomara Moreno, Amanda Alfaro. También está Belén Romero, egresada 2018, que es de Palmasola, todos los fines de semana viene a acompañarnos. Y otros también que pudieron regresar, ellos estuvieron acompañándonos en este tiempo de cuarentena. Así que bueno, estamos aquí quizás soñando, como hubiese gustado a don Roberto, ¿no es cierto? Aquí quizás manteniendo un lugar donde Dios nos ha puesto, ha elegido este lugar para poder ser parte de la obra en este tiempo, en este mundo, poder crecer de diferentes formas. A veces decimos las grandes cosas que hacemos para Dios, pero yo creo que nadie hace grandes cosas para Dios, sino que Dios mismo hace cosas en nuestra vida, y damos gracias porque Él nos permite a nosotros servir a Dios. No es poca cosa, porque sabemos a quién servimos. Así que bueno, damos gracias porque Él nos permite estar un tiempo en su obra. No sabemos hasta cuándo. Ya van 14 años en este lugar, pero siempre vemos su mano poderosa obrando en las vidas de las personas. Mientras tanto, estamos aquí ocupados haciendo cosas para que cuando comencemos podamos seguir en este lugar, manteniéndonos de esta forma, sin cobrar, sin poner, ¿no es cierto?, una cuota elevada. Siempre decimos esto, que los recursos no tienen por qué impedir, ¿no es cierto?, estudiar la Biblia. Hay muchos jóvenes con mucho deseo de estudiar y a veces no tienen posibilidades de cubrir, ¿no es cierto?,
una cuota, ¿no es cierto? Así que bueno, por esa razón este lugar estamos aquí manteniéndolo para que cuando comencemos podamos seguir de la misma forma. Es el deseo también de nuestro hermano, quien ya está en la presencia del Señor, como don Roberto. Así que damos gracias porque podemos seguir esta obra en este lugar. Así que agradecemos a la iglesia, a aquellos que están allí, que nos ayudan. En realidad ustedes son parte de la obra en este lugar, por eso damos gracias a Dios. Este lugar no es para las iglesias, sino es de las iglesias, y así lo sentimos trabajando en este lugar donde Dios nos ha puesto. Estuvimos realizando algunos estudios, también recibiendo, bajando por WhatsApp algunas materias para que los chicos que están acá adentro puedan seguir estudiando. También nosotros estuvimos estudiando antes 1 Pedro, haciendo algunos estudios con algunos alumnos que estuvieron. Bueno, queremos mantener en actividad este lugar, queremos hacer cosas, ¿no es cierto? Hasta que empiece todo esta prueba que estamos pasando todos, pero yo creo que aquel que se siente en las manos de Dios, siempre hay muchas cosas para hacer. Agradecido por todo lo que aquellos que se preocupan, no solamente se preocupan, sino que se ocupan, ¿no es cierto?, también de nosotros. Así que agradecidos por eso. Mandamos un saludo, estamos orando por aquellos que están allá afuera también, aquellos que tenemos contactos a través de los alumnos que están estudiando en este lugar. Así que también estamos orando por las iglesias. Así que bueno, agradecido al Señor por esto. Muchas gracias, queridos hermanos, por haber compartido este video. Muchos de los hermanos de nuestra iglesia acá en Monte lo conocen personalmente. Yo no tengo el privilegio de conocerlo ni de haber estado allí, pero es una alegría poder ver y escuchar lo que Dios está haciendo. Y me quedo con algo que dijo nuestro hermano: sabemos a quién servimos. No están allí por un impulso emocional ni sirviendo al Señor por alguna intención humana, sino que es un llamado de Dios y ellos saben a quiénes están sirviendo. Y nosotros también. Cuando servimos nos sentimos de alguna manera privilegiados por servir a un gran Dios, pero por otro lado decimos: no somos dignos, somos inmerecedores de hacer esto, pero Dios nos hizo dignos a través de Jesucristo. Y justamente la canción que vamos a escuchar a continuación se titula Inmerecedor, porque no merecemos ser sus hijos, porque el pecado nos ha separado, pero Jesucristo por amor es que vino a buscarnos. Así que escuchemos esta alabanza y acompañemos a nuestros hermanos que la han grabado. Ya la hemos escuchado en alguna oportunidad, pero es hermoso como el Señor los ha utilizado, y bendecimos al ministerio de alabanza de nuestra iglesia en esta oportunidad, cantando y alabando al Señor con esta canción que se titula Inmerecedor. Escuchemos esta canción y alabemos al Señor juntos. Soy de tu gracia y tu perdón, de tu perfecto amor. Indigno soy, no existe nada en mí con lo cual pueda yo pagar tu tierna y dulce paz. Eterna bondad, tú me has amado y has decidido estar aquí para abrazarme sin recordarme lo que fui.
rostro escondió, no merecía el regalo de tu amor. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero corresponderte, ser fiel por siempre, con decisión y no fallar jamás. Bueno, queridos hermanos, qué alegría poder escuchar esta canción juntos, poder decirle al Señor gracias por tu gracia y por tu perdón, porque su gracia nos alcanzó, ese amor inmerecido, pero nos perdonó y nos hizo sus hijos a través de la obra de Jesús en la cruz. Ahora sí, queridos hermanos, vamos a escuchar la palabra de Dios. Y hay un salmo que dice así acerca de la palabra de Dios, que es como una lámpara a nuestros pies. Así dice el Salmo 119-105. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra. Allí alumbra el primer paso, alumbra lo siguiente que tenés que hacer. Dios te alumbra a través de su palabra. Y en esta oportunidad es una alegría poder escuchar a nuestro hermano Leo Plando de la iglesia en Villa Madero. Leo, junto con su esposa y uno de sus hijitos, contrajeron coronavirus, el COVID. Gracias a Dios ya están recuperados, están bien, y ahora ellos iban a tener la palabra hace ya un mes, pero bueno, tuvieron el contagio, y gracias a Dios el Señor los cubrió y ahora pueden compartir la palabra de Dios. Así que vamos a orar por nuestro hermano y a disponernos a escuchar lo que Dios tiene para decirnos en esta mañana. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la vida de nuestro hermano, gracias porque tanto a él, a su esposa, a sus hijos, tú los has cuidado, Señor, y ya están recuperados, Padre. Gracias, Señor, porque también se ha dispuesto a abrir la palabra y transmitir lo que tú le has puesto en el corazón. Señor, bendecimos su vida, su familia, su iglesia, la iglesia a la cual él asiste, Señor, y está allí como anciano. Señor, gracias porque, Señor, podemos escuchar tu voz, y como dice tu palabra, el salmista decía, es como una lámpara que alumbra nuestro caminar. Señor, queremos ver y escuchar la dirección que tú tienes para nuestra vida. Señor, y oramos no solamente por nuestro hermano, oramos por todas las personas que están conectadas y que quizás no tienen un encuentro personal con Jesús. Que puedan, Señor, escuchar que hay un Dios que transforma la vida y que nos da vida eterna. Gracias, Señor. Habla en nuestro corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces ahora sí vamos a escuchar la palabra de Dios. Adelante, querido hermano. ¿Qué tal, hermanos? Es un gusto para mí poder compartir la palabra de Dios con ustedes en estos tiempos en los cuales nos vemos imposibilitados de reunirnos físicamente, pero a través de este medio podemos llegar hasta cada uno de los hogares y así poder tener comunión en el Señor, y también compartir su palabra, que es tan vital para nuestras vidas. Tiempos complejos, decíamos, en los cuales, nos encontramos aislados, encerrados, ¿sí?, con esta pandemia que muchas veces nos puede llenar de temor, de angustia, que nos puede inclusive confrontar al dolor de la enfermedad, al dolor de la pérdida de un ser querido, a la angustia de perder nuestros empleos, a la angustia de sufrir problemas económicos, distintos tipos de cosas que sinceramente no esperábamos atravesar este año cuando lo comenzamos, pero el Señor así lo ha permitido y siempre hay detrás de eso un propósito.
Yo quería compartirles en esta oportunidad algo que el Señor me habló en este tiempo, en el cual, como muchos hermanos en Cristo también nos hemos visto afectados por esta enfermedad, hemos atravesado momentos de dolor, de angustia por la pérdida de un ser querido, y en esos momentos uno también puede comprobar la bondad y la misericordia de Dios. Para eso quería compartirle un pasaje. Vamos a leer en Isaías capítulo 55, un pasaje muy conocido de la palabra de Dios. Vamos a leer allí unos versículos para introducirnos en estos pensamientos, ¿sí? Dice Isaías capítulo 55, versículo 7, un texto muy conocido que lo usamos muchas veces para predicar el Evangelio. Dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hasta aquí nomás, por ahora, la palabra de Dios. Luego iremos leyendo otros versículos también para apoyar nuestros pensamientos y nuestra meditación en su palabra. Decía al principio que son tiempos complejos, son tiempos difíciles, donde muchas veces justamente los pensamientos afloran en nuestra mente. Y estas situaciones que mencionaba anteriormente, que nos llevan muchas veces a la angustia, al temor, a la opresión, ¿sí? Hace que se disparen nuestros pensamientos y nos preguntemos cómo dominarlos, cómo manejarlos, o cuál debe ser nuestra actitud como hijos de Dios frente a ellos. Lo primero que tenemos que entender, y este pasaje me encanta porque muestra dos verdades contundentes. La primera, que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Dios nos ha dado la facultad de pensar, esa facultad en la cual podemos contemplar el medio que nos rodea, podemos entender en base a nuestras necesidades y actuar en consecuencia, ¿sí? Esto es pensar. Dios nos ha dado esta facultad y esta potencia en la cual podemos pensar, al igual que Él. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, nos dice la palabra de Dios. Y vemos en estos versículos que hemos leído que los hombres tienen pensamiento y Dios tiene pensamiento. Ahora, habiendo sido dotados ambos de esta facultad y de esta potencia en la cual podemos pensar, hay una gran diferencia. Y este versículo que hemos leído las marca, ¿sí? Los pensamientos de Dios son muy distintos a nuestros pensamientos. Los pensamientos de Dios no son iguales a nuestros pensamientos. Hay una gran distancia entre ambos pensamientos. Y podemos preguntarnos por qué será así. ¿Por qué Dios piensa tan distinto a como pensamos nosotros como seres humanos? Bueno, quizás deberíamos pensar que cada uno de nuestros pensamientos está sujeto a nuestra naturaleza, ¿sí? Dios es santo, Dios es sublime, Dios es eterno, Dios está por sobre todas las cosas y Dios es soberano. Por eso cuando vamos al libro de los Salmos encontramos que hacen varios versículos una gran descripción de los pensamientos de Dios. Son altos, son sublimes, son justos, son santos, son puros, son eternos. Los pensamientos de Dios son conforme a la naturaleza de Dios. Y también vemos por otro lado que los pensamientos de los hombres son conforme a la naturaleza del hombre. Allí en Génesis capítulo 6, versículo 5 nos dice la palabra de Dios que todo designio del corazón del hombre y todo pensamiento era de continuo el mal. Y este pasaje que hemos leído nos habla de una condición natural del hombre, ¿sí? De una vida inicua, lejos de Dios, desatento a los mandatos de Dios, y sus pensamientos son conforme a su naturaleza. Recuerdan allí en Juan capítulo 3, Jesús le decía a Nicodemo que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y en ese versículo muestra una gran verdad: no se puede cambiar la naturaleza de las cosas. Así, tales son los pensamientos de Dios conforme a su naturaleza, tales son los pensamientos del hombre conforme también a su naturaleza. Pero como los pensamientos de Dios son tan elevados, allí vemos que se cumple lo que dice Dios en su palabra. Él conoce y discierne los pensamientos. A nosotros quizás muchas veces nos asusta lo que hay en nuestra mente. Dice la palabra de Dios que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Muchas veces lo que sucede dentro de nuestra mente nos llega a asustar. Pero Dios conoce lo que pensamos, pero también entiende
lo que pensamos. Por eso en la palabra de Dios encontramos que Dios entiende nuestra naturaleza, que Dios entiende nuestra condición, se acuerda de que somos polvo y en consecuencia esto ha actuado en favor de nosotros, enviando al Señor Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para nuestro rescate. Sería bueno entonces que comencemos a meditar juntos en esta oportunidad hacia dónde van nuestros pensamientos, porque esto es importante que prestemos atención cada uno de nosotros. Miren, a veces pensamos que lo que sucede en nuestra mente está justificado por las cosas que nos rodean. Y a veces hasta nosotros como hijos de Dios pensamos que lo que sucede en nuestra mente es tan personal que es propio de cada uno de nosotros. Y tenemos que considerar que nuestros pensamientos no escapan de la presencia de Dios, que nuestros pensamientos no escapan de su mirada, que nuestros pensamientos no escapan de su atención, que nuestros pensamientos no escapan de su presencia. Debemos considerar hacia dónde va nuestra mente, hacia dónde dirigimos nuestros pensamientos, qué es lo que pasa permanentemente o consecuentemente en nuestra mente, qué es a lo que le damos rienda suelta, qué es aquello que alentamos el crecimiento en nuestra mente, porque esto muchas veces lo hacemos hasta inconscientemente. Acrecentamos los pensamientos que se cruzan en nuestra mente y alimentamos esas cosas que hay. Pueden ser cualquiera de las que hemos mencionado: dolor, miedo, temor, angustia, y pueden ser cosas tristes y graves que pasan en nuestra mente muchas veces. Malos deseos, perversidades, odios. ¿Qué es lo que hay en nuestra mente? Miren, es importante pensar en esto. Vamos a leer un versículo que nos va a explicar por qué. Jeremías capítulo 18. Vemos allí en la palabra de Dios algo importante. Jeremías capítulo 18, versículo 12. Dice así la palabra de Dios: y dijeron, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos, y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Decía que es importante que podamos entender hacia dónde van nuestros pensamientos, porque muchas veces terminamos haciendo lo que nuestros pensamientos dominan en nuestra mente. Muchas veces terminamos haciendo aquello que pensamos, aquello a lo cual le damos rienda suelta. Le pasaba al pueblo de Israel, nos pasa a nosotros. Si le damos rienda suelta a la desazón, si le damos rienda suelta a la angustia, si le damos rienda suelta al miedo, si le damos rienda suelta al odio, si le damos rienda suelta a las perversidades, si le damos rienda suelta a tantas cosas que pueden pasar en nuestra mente, es muy probable que suceda lo que dice este versículo, sí que hemos leído. Dice, y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Por eso yo quiero invitarles en esta oportunidad a considerar 3 cosas que quiere hacer nuestro buen Dios con nuestros pensamientos. Él conoce nuestra naturaleza, Él conoce nuestra naturaleza. Él nos creó, Él nos creó. ¿Sabe que no se puede cambiar la naturaleza de nuestra carne? La sabe, pero nos ha dado una nueva naturaleza en Cristo. Por eso cuando hablamos del Evangelio y predicamos el Evangelio de Jesucristo, decimos que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Porque cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón como Señor y Salvador, Él nos ha dado una nueva naturaleza, una naturaleza espiritual que confronta, contrasta completamente con nuestra naturaleza humana y carnal. Pero en esa naturaleza nueva que Dios nos ha dado, quiere hacer algo con nuestros pensamientos. Y vamos a ver 3 cosas. La primera de ellas la encontramos en el libro de Filipenses. Vamos a leerlo. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Un pasaje muy conocido de la palabra de Dios. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Qué es lo que quiere hacer Dios con nuestros pensamientos? Bueno, en primer lugar, Dios quiere dirigirlos. Sí, no quiere que los dirija las circunstancias que nos rodean.
No quiere que los dirijas el bombardeo que hace Satanás a través de los medios, a través de internet, a través de las redes sociales. No quiere que los pensamientos los dirija nuestra propia y nuestro propio malvado corazón. Él quiere dirigir nuestros pensamientos. Porque si dejamos que nuestro corazón, dominado por la naturaleza carnal que habita en nosotros, dirija nuestros pensamientos, los va a dirigir hacia donde nuestra naturaleza es. Ahora, en esa naturaleza nueva que Dios nos ha dado a través de Cristo, Él quiere dirigir nuestros pensamientos hacia donde Él desea. ¿Y a donde Él desea? Miren, el versículo lo dice claramente. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. Pregunto, ¿habrá algo verdadero en este mundo? Todo lo honesto. ¿Habrá algo honesto en el mundo? Todo lo justo. ¿Habrá algo justo en este mundo? Lo puro, lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y cuando pensamos en estas características hacia las cuales Dios quiere que dirijamos nuestro pensamiento, vamos a entender que nuestro pensamiento debe ser dirigido, o quiere Dios dirigirlo, hacia lo que es su naturaleza, hacia lo que Él es, hacia lo que Él es. Miren, vivimos muchas veces circunstancias en las cuales decimos comúnmente, se nos va la cabeza, se nos escapan los pensamientos, no los puedo contener, no puedo contener los nervios, no puedo contener el miedo, no puedo contener el temor, no puedo contener la angustia. Ahora es importante que en cada circunstancia que nos toque vivir, sea buena, sea de gozo, sea de dolor, sea de angustia, tengamos bien presente que Dios quiere dirigir nuestros pensamientos. Miren, generalmente no nos gusta como seres humanos que nos dirijan. Somos reacios. ¿Cuán dispuestos estamos a que Dios dirija nuestros pensamientos? ¿Cuán dispuestos estamos a que Dios eleve nuestros pensamientos para desprendernos de esta vieja naturaleza y llevarnos a lo que Él es? ¿Cuán dispuestos estamos a que nuestra mente, nuestros pensamientos sean conducidos por nuestro Dios? ¿Cuán dispuestos estamos a que esto pueda ser una realidad de nuestra vida? Miren, muchas veces oramos por las circunstancias que nos rodean y hacemos bien. Muchas veces oramos por las cosas que nos angustian y hacemos bien. Oramos por nuestra salud, oramos por la salud de nuestra familia, oramos por la salud de nuestros hijos, oramos por aquellos que nos preocupan, oramos por nuestros hermanos en la fe. Qué bueno es también orar por nuestros pensamientos, para que así como pedimos la dirección de Dios para compartir su palabra, así como pedimos la dirección de Dios para un viaje que vamos a emprender, así como oramos pidiendo la dirección de Dios para algún proyecto en algún ministerio en nuestra iglesia local, cuando podemos realizarlo, porque en estos tiempos muchos de ellos no podemos llevarlos adelante. Así como oramos pidiendo la dirección de Dios para tantas cosas, también tenemos que orar para pedir la dirección de Dios sobre nuestros pensamientos. Miren, no sabemos cuándo la angustia toca a nuestra puerta. No sabemos cuándo el dolor toca a nuestra puerta. No sabemos cuándo alguna situación que dispara por ahí el odio o la bronca golpea a nuestra puerta. Lo importante es que pase lo que pase, tengamos la costumbre de que nuestros pensamientos sean dirigidos por Dios. Qué distinto que es afrontar las cosas que pueden suceder en nuestra vida por la voluntad de Dios, cuando nuestros pensamientos se encuentran dirigidos por Él. Qué distinto es afrontar las alegrías, qué distinto es afrontar la dicha, qué distinto es afrontar la tristeza, qué distinto es afrontar la desgracia, cuando tenemos la costumbre de que Dios dirija nuestro pensamiento. Pero habíamos hablado de 3 cosas que Dios quiere hacer con nuestros pensamientos. La segunda, vamos a leerlo en 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 4. La carta de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 1. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado,
para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Hermoso pasaje de la palabra de Dios. Y en estos versículos encontramos algo muy hermoso con respecto a nuestros pensamientos. Habíamos dicho primero que Dios quiere dirigirlos. Sí, ahora en el segundo punto vemos que Dios quiere darle una estructura. Una estructura. Son importantes las estructuras. Mira, a veces hablamos de personas que son estructuradas. ¿Por qué? Porque sabemos lo que van a hacer, sabemos cómo se van a comportar y sabemos cómo se van a vestir. Algunos le dicen previsibles, ¿sí? A veces hablamos de pensamientos estructurados. ¿Por qué? Porque sabemos que no transgreden ciertos y determinados límites, que hasta acá llegan, que hasta acá opinan, que hasta acá saben y que hasta acá dicen lo que piensan, ¿sí? Y hablamos de pensamientos estructurados. Bueno, Dios quiere estructurar nuestro pensamiento, darle una forma, una estructura sobre la cual evidentemente se pueda construir. Toda estructura firme siempre nos permite construir, pero dice este pasaje: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Qué reflexión que nos deja este versículo. Bueno, podríamos pensar muchísimas cosas, pero hoy estamos hablando y compartiendo acerca de nuestros pensamientos, de los pensamientos. Y Dios quiere darle una estructura. ¿Cuál es esta estructura? La de Cristo. Dice: puesto que Cristo ha padecido por vosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Y si pudiéramos definir la estructura de Cristo que lo llevó a morir en la cruz del Calvario por nosotros, pensaríamos en muchísimas cosas. Quizás las dos primeras que vienen a nuestra mente es obediencia a Dios y amor. Fue la estructura que llevó a nuestro Señor Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por nosotros. Él vino a hacer la obra que ninguno podía hacer, y Él vino a mostrar su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores Él murió por nosotros en la cruz del Calvario. Esa estructura Dios quiere darle a nuestros pensamientos para que nuestros pensamientos, como decíamos anteriormente, sean y crezcan conforme a la naturaleza de Cristo. Sean y crezcan conforme a la persona de Cristo. Miren, es muy difícil que podamos estructurar o que Dios pueda hacer este trabajo en nosotros de armar nuestro pensamiento conforme a la naturaleza de Cristo si no conocemos a Cristo. Y uno dirá: sí, yo lo conozco como Señor y Salvador. Bueno, sí, pero hay que conocer cómo piensa Cristo, cómo siente nuestro Señor, cómo ama nuestro Señor, cómo transitó nuestro Señor sobre esta tierra. Tan importante para nosotros es conocer la vida de nuestro Señor, porque esto nos va a permitir que el obrar de Dios sea conforme a lo que Él desea en nosotros y la estructura de nuestro pensamiento sea conforme a la naturaleza del Señor. Querido hermano, querida hermana, quiero preguntarte: ¿cuánto conoces al Señor? Sé que quizás me estás diciendo que lo conoces como Señor y Salvador, pero yo quiero preguntarte: ¿cuánta intimidad tenés con el Señor? ¿Cuánto sabés acerca de Él? Y no es acá competir a ver quién sabe más o quién sabe menos, sino es cuántas cosas tengo en mi corazón que quiero imitar de mi Señor. Porque esa es nuestra finalidad: conocerle para vivir más cerca de Él, conocerle para ser como Él, conocerle para acercarme cada día un poco más a lo que Él desea que nos acerquemos. Hermanos y hermanas, es importante que conozcamos a nuestro Señor. Dios quiere dirigir nuestros pensamientos hacia todo lo que tiene que ver con su naturaleza. Y Dios quiere darle una forma y una estructura a nuestro pensamiento, conforme al pensamiento de Cristo, con una finalidad: para no vivir el tiempo que resta, conforme a nuestros malos deseos, ¿sí? Porque aquel que padeció en la cruz por nosotros venció al pecado y quiere darnos también a nosotros ese privilegio y esa bendición de ser vencedores. Querido hermano, querida hermana, que esta pueda ser una realidad en nuestra vida. Tercer punto, vamos a buscarlo en Isaías, capítulo 26. Son textos muy simples, muy conocidos de la palabra de Dios. Isaías, capítulo 26. Vamos a leer allí en el versículo 3 y vamos a meditar en este tercer
y último punto. Habíamos hablado de que Dios quiere dirigir nuestro pensamiento, de que Dios quiere darle una estructura a nuestro pensamiento. Y vamos a leer Isaías capítulo 26, versículo 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti has confiado. Bueno, Dios no nos ha dado un pensamiento estático, sino que nos ha dado un pensamiento dinámico. Nuestros pensamientos siempre son dinámicos, desde lo natural hasta lo espiritual. Digo desde lo natural porque en nuestra condición natural nuestros pensamientos son dinámicos. Si sentimos miedo y nuestro pensamiento de miedo gana terreno, es muy probable que sintamos cada vez más miedo. Si sentimos angustia y nuestro pensamiento de angustia gana terreno en nuestra mente, lo más probable es que cada vez nos sintamos más angustiados. Nuestros pensamientos son dinámicos. Y nuestro pensamiento dirigido hacia donde Dios quiere y con la estructura que Dios quiere conforme a la obra de Cristo, son también pensamientos dinámicos que buscan y desean buscar y conocer cada vez más de Dios. Por eso dice este pasaje que hemos leído: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti se queda, no se establece, no persevera. Busca cada día más, se esfuerza por alcanzar cada día más de la persona de Dios. Y dice la palabra de Dios que esa es la forma en la cual uno puede ser guardado en completa paz, porque hemos confiado en Dios. Y hablábamos al principio de dirigir nuestros pensamientos hacia la naturaleza de Dios, de estructurar nuestros pensamientos a cómo Cristo murió por nosotros, o a lo que llevó a Cristo a morir por nosotros. Para esto debíamos conocerlo. Y en tercer lugar, un pensamiento dinámico que busca cada vez más de Dios. ¿Por qué? Porque cuando conocemos la naturaleza, cuando profundizamos en la persona de Cristo, aprendemos a confiar en Dios. Aprendemos a confiar en Dios. Nadie confía en alguien a quien no conoce. Nadie confía en alguien que no sabe lo que quiere. Nadie confía en alguien que no sabe cómo piensa. Aquellos que somos padres, yo tengo 4 hijos varones, he sobrevivido a esto. Sabemos que cuando nuestros hijos empiezan a crecer, son niños, confían ciegamente en sus padres. ¿Por qué? Porque los conoce desde el instinto más primario, conoce su voz, conoce su olor, conoce su forma, y esto al niño le representa inseguridad, le trae confianza, puede abrazarlo confiadamente. Distinto pasa con alguien a quien no está acostumbrado a ver, no confía, se atemoriza. Nosotros, en la medida que conozcamos cada vez más a nuestro Dios, que nuestros pensamientos estén dirigidos hacia Él, que nuestros pensamientos estén estructurados en la persona bendita de nuestro Señor Jesucristo, confiaremos más en Dios, confiaremos plenamente en Él. Cuando golpea la angustia y el dolor a nuestra vida, no hay cosa más triste que la desesperanza. Cuando el dolor sacude los cimientos de nuestra estabilidad, no hay cosa más triste que la inseguridad, que sentirse inseguro y desprotegido. Queridos hermanos, quiero invitarles en esta oportunidad a reflexionar. Decíamos al principio, ¿hacia dónde van nuestros pensamientos? ¿Hacia dónde se dirigen nuestros pensamientos? Miren, a veces nuestros pensamientos se van a cosas tan simples, tan vanas, que cuando nos vemos sacudidos o estremecidos o asustados o apabullados por la realidad, nos cuesta tanto alzar la mirada y confiar en Dios. Rogamos, pedimos, imploramos, pero nuestra confianza muchas veces no está en Dios. Quiera Dios que cada uno de nosotros podamos tener esta certeza de que nuestros pensamientos están dirigidos por Él, de que nuestros pensamientos están armados como Él quiere, y que nuestros pensamientos buscan
buscan y perseveran en la persona de Dios, porque de esta manera vamos a vivir en completa paz, porque de esta manera vamos a vivir confiados. ¿Vivimos tiempos difíciles? Sí. ¿Vendrán tiempos más difíciles? Seguramente. Pero el Hijo de Dios, como Hijo de Dios, tenemos esta posibilidad y este privilegio de saber de que nuestros pensamientos están guardados en Dios, que están guardados por Él. Yo quiero que en esta oportunidad podamos meditar juntos y que nos podamos atrever a un desafío, a examinar nuestros pensamientos, a examinar hacia dónde se dirige nuestra mente, en la alegría, en el conflicto, en la tristeza, en el gozo, en el bien, en el mal, cuando las cosas salen como queremos, cuando las cosas salen como no queremos. Quiero que cada uno de nosotros podamos examinar hacia dónde va nuestra mente, hacia dónde van nuestros pensamientos cuando estamos en un conflicto, cuando estamos en una necesidad, cuando estamos en el dolor, cuando estamos en un pleito. ¿Hacia dónde va nuestra mente? Y quiero ir un poco más allá, como nos dice la Escritura, que podamos atrevernos a un poco más. No solo a examinar nosotros hacia dónde van nuestros pensamientos. Miren, vamos a terminar con este versículo, Salmo capítulo 26. Y ruego a Dios que esta pueda ser una realidad en mi vida, cada día, como también la de cada uno de nosotros. Salmos capítulo 26, versículo 2. Que cada uno de nosotros podamos aceptar este desafío que aceptó el rey David, ¿sí? Varón conforme al corazón de Dios, que tuvo sus errores, que tuvo sus malos obrar, que tuvo sus malos pensamientos, pero que siempre se atrevió a ponerse delante de Dios y a ser examinado por Dios. Miren lo que dice capítulo 26, versículo 2. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. ¿Podremos hacer esto? Miren, Dios quiera que cada uno de nosotros podamos acostumbrarnos a como lo hicieron tantos hombres de Dios, a dejar que Dios guíe sus pensamientos, a dejar que Dios arme y estructure sus pensamientos, a dejar que Dios haga perseverar nuestros pensamientos en pos de Él. Pero para hacer esto tenemos que atrevernos a examinarnos y a dejar que Dios nos examine. Que examine no nuestros pensamientos cotidianos, nuestros íntimos pensamientos, esos que creemos muchas veces que son nuestros, esos que creemos muchas veces que no los conoce nadie, están a la vista de Dios. Que Dios nos ayude a que pueda Él en nosotros hacer lo que Él desea, dirigir, moldear, conducir nuestros pensamientos, para que cada uno de nosotros pueda caracterizarse por esto, por tener una confianza plena en Dios, más allá de lo que suceda, más allá de lo que debamos afrontar en nuestra vida, más allá de lo que nos toque pasar, más allá de lo que Dios haya determinado para nosotros, ya sea gozo, alegría, sufrimiento, angustia, dolor, que podamos saber, no solo nosotros, sino también ser vistos por los demás, no por lo que podamos hablar o decir, sino cuál sea nuestra actitud frente a esto. Quizás cuando el mundo desespera, nosotros poder tener esperanza. Quizás cuando el mundo desconfía, nosotros poder tener confianza. Quizás cuando el mundo se deshace en pensamientos inicuos, nosotros podamos tener pensamientos dirigidos hacia donde Dios quiere. Que esta sea una realidad en cada una de nuestras vidas y que si hay cosas que corregir en nuestro diario andar, que sea nuestro Dios a la luz de su palabra y a través del obrar de su Santo Espíritu quien corrija en nosotros lo necesario para que podamos presentarnos delante de Él y decirle: examina mis más íntimos pensamientos y llévalos a donde vos quieras. Llévalos, conducilos, guíalos, armalos, estructuralos,
y llévame a confiar plenamente en ti. Que esta sea una realidad en nuestra vida. Que Dios nos bendiga, queridos hermanos, y que rogamos a nuestro Dios que cuando pase todo esta pandemia que estamos sufriendo, podamos también en el gozo del Señor poder tener la dicha de conocerlos personalmente a cada uno de ustedes. Que el Señor los bendiga y que podamos cada uno de nosotros cumplir en nuestra vida la palabra de Dios. Amén. Muchas gracias, damos muchas gracias al Señor en primer lugar por su palabra, a nuestro hermano, y él al final nuevamente mencionaba, como dice el Salmo 139, la oración de David, que dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad. Significa un camino torcido, y guíame en el camino eterno, en el camino del Señor. Damos gracias al Señor por su palabra, que nos ha animado a tener pensamientos que sean del Señor. En medio de este tiempo, como ha compartido y Él mismo ha vivido personalmente. Gracias nuevamente, querido hermano, por compartir, y oramos y pedimos al Señor que su palabra no solamente seamos oidores, sino que la pongamos en práctica con la ayuda del Señor. Muy bien, queridos hermanos, estamos finalizando esta reunión de domingo, y sin antes mencionarles los anuncios que tenemos para esta semana, y con dos actividades nuevas, con dos actividades que me da mucha alegría poder compartir con ustedes. Yo voy a estar leyendo allí, comenzando por el día miércoles a las 20 horas, la clase del Instituto Müller es por Zoom, la última clase que tienen de escatología, así que aquellos que lo están aprovechando el tiempo y capacitándose y aprendiendo la palabra de Dios, recuerden, miércoles 20 horas. Y el día viernes a las 4 de la tarde nuestras hermanas se reúnen también por Zoom, y va a ser una bendición poder escuchar a nuestra hermana María Ortega, esposa de los misioneros que estamos orando durante estos 2 meses en Jujuy. Así que, esposa de Fabio, va a estar compartiendo con nuestras hermanas, así que invito a las hermanas a que puedan conectarse. Seguramente van a estar compartiendo el link por mensaje. Pasando al día sábado, las 3 reuniones para diferentes edades, comenzando por Ovanza a través de WhatsApp. Bendecimos a nuestros hermanos que están atrás del ministerio, que están compartiendo permanentemente, los vemos como papás, agradecemos lo que hacen por nuestros hijos. También a nuestros hermanos con los adolescentes renovados, 19 horas, y a la noche 20 horas a los jóvenes, y los invitamos especialmente que este sábado tendremos una reunión compartida con la iglesia en Villa Tesey. Está bien, no podemos reunirnos, pero nos conectamos por internet, así que también por Zoom, 20 horas a los jóvenes invitados. Y el domingo que viene, 10:30, el culto familiar, como en esta mañana, 10:30 de la mañana, y a las 17 horas, próximo domingo, tenemos una reunión de matrimonios por Zoom, así que invitamos a todos los matrimonios. Gabriel Williams nos va a estar compartiendo el link seguramente para conectarnos, así que es una alegría también poder comentar esta actividad. Muy bien, queridos hermanos, Dios les bendiga. Fue un lindo momento pasar en la presencia del Señor, compartiendo alabanzas, testimonios, escuchar lo que Dios está haciendo allí en el norte argentino, escuchar alabanzas, escuchar su palabra sobre todas las cosas, y animarnos. Queridos hermanos, estemos orando unos por otros en este tiempo tan particular. Muy bien, así que así es como concluimos esta reunión. Dios les bendiga, que tengan una muy buena semana tomados de la mano de Dios. Sin saber por dónde andar, en medio de la
oscuridad. Mi corazón quiere buscar en la luz de tu verdad la paz. Tú tomaste mi lugar y ya no tengo que luchar. La victoria tú me das, sé que no me fallarás. La batalla tuya es, yo solo cantaré. Y tu favor no tiene final, no, yeah. Sé que voy a contemplar tu victoria una vez más. El mundo entero lo verá, que tu mano de mi lado está. Oh, la batalla tuya es, yo solo cantaré. Que tu amor es para siempre, tu fidelidad no acabará, no, tu bondad nunca termina y tu favor no tiene final, no. Santo, tú peleas mientras yo descanso en tu fiel verdad. La victoria me das, tú no fallas jamás. Santo, tú peleas mientras yo descanso en tu fiel verdad. La victoria me das, tú no fallas jamás, no. No fallarás. Que tu amor es para siempre.